No iba a empezar este episodio por el Travelers, pero es que iba para ganar fácil y un bogey birdie en el hoyo 18 lo cambió todo. Tommy Fleetwood, un buen tipo, mejor jugador, 84 apariciones en el PGA Tour, 42 top 10 y 6 segundos puestos. Sí, por esto se le está etiquetando en el PGA Tour como uno de esos grandes jugadores, mejores jugadores, sin victorias importantes en el circuito. Y con toda la razón. Esa victoria llegará pronto. Seguro, estoy muy seguro. Y quizás puede que sea en el The Open en Royal Portrush. Lo veremos del 17 al 20 de julio. Lo tengo como uno de mis favoritos para este grande, que hoy no analizaremos, pero de verdad que me encantaría ver a Fleetwood ganando un Major. Lo analizaremos en el siguiente podcast cómo queda ese torneo. Tommy Fleetwood ya fue segundo en 2019 en este escenario, Royal Portrush. Un golpe de ventaja en el tee del 18 para su primera victoria en el PGA Tour después de 6 segundos puestos, como dijimos, después de 42 top 10s. Pero parecía que no se le podía escapar e hizo un bogey, inexplicable. Esas cosas de la presión que hay en este deporte, en este puto golf. Y a pesar de ese fatídico final, sabemos que es un jugador ultra consistente, es uno de los más sólidos que hay en este deporte. Pero el golf es así. ¿Y quién le arrebató la victoria? La victoria se la arrebató Keegan Bradley, un jugador que está en fuego, está absolutamente en forma y está en boca de todos. ¿Por qué está en boca de todos Keegan Bradley? Porque tenemos en septiembre la Ryder Cup en Estados Unidos. Keegan Bradley es el capitán, pero ¿será capitán jugador en esta Ryder? Keegan Bradley no es destacado en nada, pero es un competidor espectacular y está jugando al golf de una manera de locos. Iba a 3 golpes por detrás a falta de 4 hoyos, un super pat en el 15, un birdie en el 18, después de un golpe de aproximación estratosférico para ganar su segundo título en 10 meses y colocarse en lo más alto del ranking mundial. Como ya he dicho, tenemos Ryder Cup en septiembre. Se juega en Nueva York, en Estados Unidos. Quiere reconquistar la Copa de Estados Unidos, que la última edición la ganó Europa. ¿Quién crees que ganará? ¿Europa o Estados Unidos? Y otra pregunta. ¿Keegan Bradley será jugador? ¿Será capitán? ¿O será ambos? Mi opinión, que Keegan debe centrarse en una sola cosa. Y tal y como está jugando, debería aprovechar y jugar. No serán muchas más las ocasiones que tenga de jugar una Ryder. Eso sí, creo que se debería clasificar automáticamente. No creo que él como capitán debiera elegirse a sí mismo como jugador, aunque fuera uno de los jugadores que más en forma está. Si se clasifica automáticamente, en mi opinión, debería ceder el puesto de capitán y jugar. Aprovechar su buen juego, porque va a aportar mucho al equipo, y aprovechar una ocasión de jugar una Ryder Cup, que ya tendrá más adelante con su carácter, con su dominio de este juego, tendrá muchas más oportunidades de ser capitán. Aunque es verdad que puede ser una oportunidad, que es este tipo de oportunidades a los americanos les encanta, puede ser una oportunidad para apelar a la americanada, apelar al espíritu de Arnold Palmer, que en 1963 ya fue uno de esos jugadores que jugó como capitán jugador. En aquella época eran otros tiempos y en aquella época era habitual el jugar y ser capitán. Ahora las labores de un capitán son mucho más extensas y ya no es tan habitual. Y en mi opinión sería un error. Vaya historia, estaremos muy atentos a ver cómo va esa Ryder Cup y a ver cómo evolucionan los equipos para ver qué equipos finalmente se enfrentan de Europa y de Estados Unidos. Y ahora quiero que entendamos un poquito mejor el pat. Vamos a hablar sobre pat. Hay un refrán que dice: el driver para el espectáculo y el putter para el dinero. Y sí, pero tampoco es así. Una vez tu distancia te permite competir a tu nivel, sí, pero vamos a tener claro qué quieres conseguir o qué tienes que conseguir con el pad. Vamos a ponernos en contexto y vamos a ajustar las expectativas de todos los jugadores, qué expectativas deberían tener de cara a su golpe de pad. Por ejemplo, te digo las estadísticas de conversión en el PGA Tour. Los jugadores de este circuito embocan a 1 metro el 99% de las veces, a 2 metros el 65%, baja bastante el porcentaje de 2 metros, 3 metros 40%, 6 metros 25% y 10 metros el 7%.
Así que vamos a relajarnos y vamos a ajustar las expectativas. Si un jugador de los circuitos profesionales, los mejores jugadores, con esos greens, con esos pads, con esos fittings, con esos entrenadores, a 2 metros meten el 65% de las veces, imagínate lo que tiene que hacer un jugador normal, que no practica nada, que juega en greens irregulares, pues ajusta tus expectativas. Como curiosidad, stroke gain, que son las estadísticas que se recogen en el circuito profesional. Es la forma de computar las estadísticas en el PGA Tour, por ejemplo, y son los golpes ganados con respecto a la media de los otros jugadores. Es cómo estás rindiendo tú en ese aspecto del juego a esa distancia con respecto a los demás jugadores. Los mejores jugadores en el putter no son los que más ganan. O sea, los que vemos más arriba en estas estadísticas no son los que ganan. O sea, que tampoco el putt es tan definitivo para hacer dinero. Y te pongo otro ejemplo. Keegan Bradley ganó el Travelers perdiendo casi un golpe con respecto a sus compañeros en el campo esta semana. O sea que el putt vuelve a decirnos que no es una estadística de las más relevantes para hacernos con la victoria. Entonces, bien, importante, pero normalmente la estadística que más influye en este tipo de cosas es el approach, es la aproximación. Si consigues dejarla muy cerca en golpes de aproximación, tienes más posibilidades de hacer pocos golpes y tienes más posibilidades de ganar. Tú eres un jugador aficionado, normal, ocasional. ¿Cuáles deben ser tus objetivos con el putt? Un jugador normal, en mi opinión, los objetivos que se debe marcar son embocar de 1 metro hacia adentro todos los putts, o ese 99% que embocan también los jugadores profesionales, que es verdad que a esta distancia nos igualamos todos, porque no requiere un gran esfuerzo físico, no requiere una gran técnica, requiere otro tipo de cosas, rutina, entrenamiento, pero a 1 metro nos podemos igualar todos. Así que proponte embocar 99% de las veces a 1 metro. Luego, cuando estemos en pads largos, por ejemplo, vamos a hablar de un pad de 10 metros, que puede ser el típico pad que te dejas cuando caes en green. A esa distancia te voy a proponer que la dejes a 1 metro o menos. O sea, que trabajes en la consistencia de que tus pads de 10 metros acaben a 1 metro, porque sabes que a 1 metro la vas a meter el 99% de las veces. Y eso hará que la mayoría de las veces hagas 2 pads. Pero también hay que asumir que de vez en cuando haremos 3 pads. Y eso es normal, sobre todo cuando bateamos desde muy lejos. Y te pregunto, ¿haces muchos greens a 3 pads? Pues escucha esto. En el PGA Tour, 3 de cada 100. Los jugadores del PGA Tour de media hacen 3 greens a 3 pads de cada 100 que intentan. Y el mejor, 1 de cada 100. O sea que aquí hay una gran diferencia. Si te pones pero otra vez fíjate que los pads no son nombres destacados. No son de los jugadores que vemos siempre arriba o de los jugadores en el top del PGA Tour o en el top del ranking mundial. Y ahora quiero que pienses, los jugadores del PGA Tour hacen 3 greens a 3 pads de cada 100 que juegan. Quiero que pienses cuántos haces tú. Y saca conclusiones. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que practicar. La clave, control de distancias con el pad largo. Trabaja pad largo. Trabaja control de distancias. Porque normalmente te vas a quedar pad largos y vas a tener que dejarlos a menos de 1 metro. ¿Y cuál te diría que es la clave para estas distancias? Pues la palabra que me sale es que seas la serenidad, que estés tranquilo, que no vayas a embocar. Ya a partir de 6 metros, como dijimos antes, el 25% son los que embocan los mejores jugadores del mundo. Entonces tú no vas a embocar a partir de 6 metros. Así que trabaja, dar pads largos más serenos, más tranquilos, bien estudiados. Trabaja en el cálculo de la fuerza. Y hoy, players, 6 de julio de 2025. Bienvenido a Mucho Golf, el podcast, clase número 15. Vamos a pasar un buen rato hablando de golf. Ya te he hablado de lo ocurrido en el Travelers, Keegan y Tommy, 2 jugadorazos y el puto golf, vaya deporte. También sobre el pad, gran protagonista de ese final de infarto y también del final de locos del US Open. Después te hablaré sobre la victoria de Spaun y ese pad kilométrico. ¿Te acuerdas de Mateo Manacero? Figura prometedora, desaparecido en combate y resurge pasando por todos los estratos del golf profesional hasta llegar a la cima otra vez. Ha habido estreno en el canal de YouTube, Socket, Cañazo, Shank, el innombrable, el que te puede llegar a amargar la vida. Si ves esta clase de golf perderás el miedo. Quédate conmigo para hablar de esto y mucho más. Permíteme un minuto para hablarte del Club Mucho Golf. Es un grupo de asesoría a jugadores y jugadores de golf de todo el mundo. ¿Qué encontrarás si te unes? 30 ejercicios para mejorar tu golf. Una llamada individual con cada jugador para trabajar sus necesidades y mensajes directos con tu profesor de golf.
En este caso yo, Óscar Garzón. Tienes toda la información en playgolfescueladegolf.com, en la sección Clases de Golf Online. Allí te puedes descargar la guía gratuita para ver cómo funciona. También te la mando si me envías un correo a oscargarzongolf@gmail.com. Y ahora hay una novedad. Grupo de WhatsApp para todos los que forman la familia del Club Mucho Golf. Si has pasado por la asesoría, estés o no estés activo, puedes estar en el grupo. Una clase sobre cómo corregir el shank. Ya están abiertos. El socket es un golpe que puede llegar a destruir tu confianza y tu juego. Te ayudo a entender por qué ocurre y cómo corregirlo. En el canal de YouTube ya está en adelanto una nueva clase. En esta ocasión para explicarte cómo mejorar tu swing de golf mejorando la acción de tus piernas. Ese será el próximo estreno que ya está disponible para los miembros del canal. Tienes el link a la clase de cómo corregir el shank en la descripción de este episodio. Todas mis clases de golf son para jugadores principiantes, handicaps medios y altos. Mi primer objetivo es guiarles para que bajen su handicap por debajo de 20. Muchos ya lo han conseguido. Y ahora, players, vamos allá con esta clase de golf en español, versión podcast. Episodio anterior, la clase número 14 del podcast. Hablé sobre Chris Wood. Escúchalo si no lo has hecho, porque quedó un episodio muy bueno y, entre otras cosas, la historia de Chris Wood es muy emotiva y es muy inspiradora. Historias de golf que inspiran, me gusta hablar de ellos. Seguiré haciéndolo. Jugadores como ya he hablado, David Duval, Miguel Ángel Jiménez, hay jugadores por ahí que merece la pena hablar de ellos. Y hoy te hablo de un joven prodigio italiano. Jugó el Master de Augusta con 16 años. Esto es una auténtica locura. Y además no solo lo jugó, sino que pasó el corte. Ganó en el DP World Tour, en el Castelló Masters, con solo 17 años. Esto es otra locura. Con 20 años estaba en el top 30 del ranking mundial. Y ya tenía 4 victorias en el DP World Tour, en el que era en aquella época el circuito europeo. Te estoy hablando de Matteo Manassero. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Matteo? Niño prodigio que rompió unos buenos cuantos récords de los más grandes. Pero, de repente, historias de golf, su juego se desvanece. Pierde confianza en su swing y en su pad. Los malos resultados llegan. Y pierde la categoría para competir en circuitos. Se va a los circuitos menores. De estar en la cima, de estar en el top 30 del ranking mundial, tiene que volver a jugar el Challenge Tour. Pierde categoría, juega en el Alps Tour. Y tuvo que hacer ese camino que él se había saltado y que muchos tienen que hacer para llegar a la cima, y en el que muchos se quedan. Muchos no consiguen recorrer ese camino, se quedan por el camino. Él se lo había saltado, pero cayó. ¿Qué le pasó a Matteo Manassero? Pues te traigo esta historia porque es muy interesante. Va a ser muy interesante para padres de niños que tienen, esos niños que tienen potencial para llegar al circuito profesional, pero también para cualquier jugador de golf, que nos va a hacer meternos en la realidad, lo que decíamos antes con el pad, en ajustar las expectativas a lo que tenemos que hacer. Pues este jugador que llegó a lo más alto tan pronto, sintió, según declaraciones de él que he podido leer, sintió la presión de niño prodigio. Claro, Italia estaba buscando un jugador que le diera esperanza, y no solo Italia, sino seguramente todo el golf europeo. Y de repente él se vio como una estrella emergente con esa aparición tan temprana en el Master de Augusta, con esa victoria con 17 años, pero no supo gestionar las expectativas y la presión sobre él fue creciendo de una manera exagerada. Y esa presión le generó pues la condición de ser una estrella, y eso no todos lo aguantan. Además, se suma una vez más, se repite, se vuelve a repetir, jugadorazo que llega a lo más alto, que llega a ganar, que se coloca en el top 20, top 30 del ranking mundial y empieza a hacer cambios técnicos. ¿Para qué hace esos cambios técnicos? Para ganar distancia. Aquí no he podido profundizar mucho, no he visto información, sí he visto que estuvo en una época trabajando su técnica, pero seguramente algún entrenador, algún gurú se le acercó y le dijo: Matteo, si quieres ser el número 1 del mundo tienes que pegarle tan fuerte como le pega este jugador, o tu distancia tiene que aumentar X metros. Y eso le pasó factura. Otra vez, una vez más, hay muchos nombres ya en esta lista de jugadores que intentan cambios técnicos, no se sabe muy bien por qué, pero les acaba perjudicando y acaban desapareciendo del mapa. Le pasó a Matteo Manassero. Llegó al bloqueo, llegó al burn out.
No podía más, no podía jugar más, no sabía jugar. De tal manera que descendió a la categoría, pues imagínate, descendió a tercera división. Y aquí es otro mensaje. Cuidado con los tiempos que marcamos. Los jugadores cada vez salen antes. A lo mejor en la época de Mateo Manacero, que ya hace unos cuantos años que salió, no era tan habitual, pero ahora vemos jugadores que saltan a los circuitos profesionales con gran éxito a edades muy tempranas. A los 20 años ya están súper arriba y incluso en etapas anteriores ya están haciendo vida de jugadores profesionales. Y aquí hay que ver bien cómo gestionas esa etapa universitaria, cómo gestionas ese paso a la madurez y cómo gestionas el paso de ser un deportista amateur a ser un deportista profesional. Y en este caso a Mateo le costó, y le costó mucho. ¿Cómo salió? Interesante cómo salió de esa difícil situación. Mateo salió primero porque paró y creo que le vino muy bien la temporada del COVID-19, en el que todo se relajó mucho, hubo menos competiciones, hubo competiciones sin público, y yo creo que ahí él se pudo relajar y pudo empezar a sacar su juego nuevamente. Además, trabajó con una coach mental, Alessandra Averna. Y esto es muy interesante porque vuelve a relucir una herramienta que ya está en muchos equipos de trabajo, en muchos jugadores profesionales, en muchos deportistas profesionales, y es el trabajo mental, que es otro tipo de entrenamiento. Tenemos entrenamiento técnico, tenemos entrenamiento físico, pero es que también tenemos entrenamiento mental. Y en este caso él lo hizo con Alessandra Averna y sin duda alguna le vino espectacular para volver a recuperar la confianza en su juego, para volver a tener su juego tal y como lo había hecho anteriormente. Y esta es otra bonita historia de que la progresión no es una línea recta, y esto me vuelvo ahora para los jugadores amateurs, no solo jugadores profesionales. Yo veo mucha gente que aprende a jugar al golf, veo mucha gente que ya juega y quiere mejorar, y muchas veces salen al campo a hacer un resultado y creen que esa es su base, y a partir de ahí siempre tiene que mejorar. Pero tenemos que ver que las progresiones no son una línea recta. Hay altibajos, es verdad que si lo haces bien vas a ir mejorando, pero no siempre es lineal. Y solo llegamos a mejorar y llegamos a avanzar con constancia, con disciplina, con repetición. Y esto es a todos los niveles. A nivel profesional es mucho más duro porque te lleva la vida en eso, ¿no? Es tu trabajo, es tu dinero. Pero a nivel amateur, que es nuestro hobby, también nos importa mucho. Y hay que tener claro que con constancia, disciplina y repetición salen las cosas. No por un mal resultado tenemos que abandonar. No porque hagamos un gran resultado significa que siempre van a venir grandes resultados. Hay muchos factores que influyen. Y en esta bonita historia, Mateo vuelve al circuito profesional. Bueno, nunca se fue. Vuelve a las categorías que tiene que volver, a su categoría de gran jugador, y gana. También en esta bonita historia, Mateo Manacero se clasifica para los Juegos Olímpicos de París y representa a su país, Italia. Y vuelve a estar en su lugar, vuelve a estar en el top 100 del ranking mundial. Bueno, vuelve a estar en su lugar, o quizás no. Quizás su lugar es aún más arriba. Es aún más arriba, ya lo veremos. Todavía tiene 31 años. Y sabemos que en golf 31 años es todavía pues llegando a su madurez todavía, aunque él empezó muy pronto y tuvo que retroceder, pero 31 años son muchos los jugadores que llegan a su pico de nivel a esta edad. O sea que todavía tenemos Mateo para rato, y yo espero verlo en lo más alto porque es un jugador además muy simpático, es un carisma muy agradable de ver en el campo, muy agradable de ver en el campo. Y esta bonita historia, la moraleja que saco, el pensamiento que saco, es que él realmente sabía cuál era su lugar y en el fondo tenía confianza de volver a estar en lo más alto, aunque se llegó a quemar, aunque llegó a ese nivel de bloqueo de no poder jugar más al golf. Él realmente tenía confianza. O sea, si has llegado a jugar el máster con 16 años, si ganas el circuito profesional con 17 años al máximo nivel, realmente hay algo en el fondo de ti que aunque pierdas el nivel y aunque tengas una mala racha, si los que vuelven a estar arriba después de esa mala racha es porque en el fondo ellos sabían cuál era su nivel. Si no, de otra manera hubiera abandonado y se hubiera dedicado a otra cosa. Y esto es muy potente
perdió la confianza, pero no la perdió de una manera superficial, digamos. No la perdió del todo. Y este es otro mensaje importante para los padres de los niños que juegan al golf y que tienen potencial. Tenemos que construir una confianza real. Yo creo que tenemos que ir más allá de los resultados, de los campeonatos de España, de las copas, de las bajadas de handicap, y construir en los jóvenes, en los niños, y también te diría que los jugadores amateurs, en los mayores, tenemos que construir una confianza del proceso que están haciendo y de lo que están consiguiendo trabajando su swing, trabajando su juego corto, trabajando sus rutinas, porque sin darse cuenta eso al final les va a crear una base y les va a crear unos pilares que les va a permitir disfrutar del golf mucho más tiempo, sea al nivel que sea, a nivel profesional, a nivel social, a nivel de tu club, lo que sea. Te deseo todo lo mejor, Mateo. Una bonita historia. Y ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a un tema que a mí me gusta mucho. En todos los episodios del podcast me gusta introducir una parte que yo la relaciono mucho con mi trabajo diario. Cuando estoy en el tee de prácticas y estoy trabajando con los jugadores que tengo, con los handicaps altos, con los handicaps medios, con los principiantes que empiezan de cero, con los niños que quieren mejorar. Y creo que es interesante compartirlo aquí porque es algo que en este caso te va a ayudar a aprender. Tienes que entender que aprender algo, fácil o difícil, y esto es lo que me encuentro en mi día a día, a ver si lo explico bien. Normalmente cuando alguien empieza a jugar al golf quiere las cosas fáciles. Él sabe que la gente sabe que el golf es un deporte difícil, y cuando van al campo de prácticas pues lo quieren lo más fácil posible, ¿no? Quieren llegar, coger su palo y mandarlo lo más lejos posible. Y esto para mí sería muy fácil. Te doy un hierro 7, te pongo la bola en un tee, te digo cómo coges el palo y venga, vamos a hacer swings y vamos a pegar bolas. Y a partir de ahí te voy ajustando un poquito para que tú le des más o menos bien. Pero ¿qué estamos construyendo ahí? ¿Qué esquema mental estamos construyendo ahí? Prácticamente ninguno. En golf le vas a acabar dando mal alguna vez. Y si no tienes un esquema mental formado en la cabeza de lo que tienes que hacer, una vez que le empiezas a dar mal, vas a empezar a compensar, vas a intentar darle de alguna manera, y eso te va a llevar a perderte, al caos, porque no tienes un programa hecho en la cabeza que tú puedas repetir. Entonces, ¿a dónde voy? El swing de golf no es solo un gesto físico, no es solo coger el hierro 7 e intentar mandarle una bola lo más lejos posible, sino que aprender el swing de golf, que es lo que nos va a permitir jugar al golf, es crear un programa mental. En tu cabeza se tienen que crear unos esquemas. Y esta es la diferencia de aprender fácil o aprender difícil. Yo me decanto por aprender difícil, porque a la larga va a ser mucho más fácil y mucho más productivo para ti. Entonces, es más lento, pero te hará disfrutar mucho más, porque una vez creado ese programa no se pierde. Ese programa va a estar ahí siempre. Y quiero que entiendas cómo se aprende. Se aprende básicamente en tres fases. Hay una primera fase, que es la fase cognitiva, y es en la que se crea un manual de instrucciones. En esta fase cognitiva creas un manual de instrucciones en tu cabeza. Y esto es a todos los niveles. Nivel iniciación, nivel el que está aprendiendo de cero, y nivel el que quiere cambiar un patrón de movimiento. Sería, en lugar de programar, pues sería reprogramar, que ahora te lo explicaré. Entonces, este manual que tú creas en la cabeza es más lento y es más difícil de crear porque es mucho más profundo. Y cuando mucha gente deja el golf y cuando mucha gente abandona por frustración o deja de ir a clases por frustración porque no mejora, es porque no crea ese manual y porque no tiene la paciencia y la constancia de crear esas instrucciones en la cabeza. En este proceso, en la fase cognitiva, la bola no importa. El movimiento es muy consciente, es rígido y es poco fluido. Es programación y tienes que asumir eso. Una etapa en la que tú quieres cambiar un patrón de movimiento, una etapa en la que tú quieres aprender un movimiento, el movimiento es consciente, el movimiento es lento, el movimiento es a baja intensidad, esa zona 2 que hemos hablado en otros episodios. Es rígido, es poco fluido y no tienes que pegarle bien a la bola, tienes que construir ese programa en la cabeza. Si ya sabes jugar y quieres volver a reprogramar y quieres volver a cambiar ese patrón de movimiento, y muchos de los que me escuchan que son alumnos que ya son handicaps medios, bajos y que intentan cambiar su movimiento para que funcione mejor, ya saben de lo que les hablo. Reprogramar es mucho más difícil.
construir ese patrón de movimiento sobre algo que ya tenías muy mecanizado es muy difícil, pero se puede hacer. Una vez que ya hemos metido todas las ideas, hemos metido ese cambio que queremos hacer en el swing, hemos metido todas esas ideas que queremos para construir nuestro swing, entonces ahí pasamos de fase y pasamos a la que se llama la fase asociativa. Y en esa fase asociativa es cuando el puzzle empieza a conectar, empieza el flow, empiezan los pensamientos de ser pensamientos, cambian a ser más sensaciones. Y en esta fase es muy importante porque la gente cree que los golpes tienen que salir bien automáticamente. Y en esta fase, si en la primera, en la cognitiva, decíamos que la bola no importaba, ahora la bola empezamos a verla porque ya el movimiento es más fluido, hay más flow, pasamos de pensar tanto a tener más sensaciones. Pero es importante que tengas en cuenta que no se trata de hacerlo perfecto. Se trata de progresar y de reconocer los errores. Cuando uno empieza a fluir, cuando uno empieza a hacer un movimiento que tiene todo el manual en la cabeza, lo tiene programado, la mayoría de las veces no te va a salir bien. Eso es normal. Pero lo que sí tienes que conseguir es identificar los errores. Y lo que tienes que conseguir es alejarte de la perfección. No te va a salir perfecto. Identifica el error y céntrate en el proceso. Y luego ya por último llegamos a la fase autónoma. Que esta fase, la fase autónoma, es cuando ya el jugador va en piloto automático. Y realmente es una fase a la que yo creo que muy pocos jugadores llegan. Podríamos decir que los jugadores que llegan a esto son unos afortunados. Son muy pocos, al nivel profesional seguramente más, a nivel amateur menos. Pero se puede llegar. Entrenando, se puede llegar seguramente. Dos detalles, dos ideas fundamentales para llegar a esa fase autónoma, para que todo este proceso de aprendizaje sea muy productivo y para que tú llegues a jugar al golf de una manera a tu nivel, que no tengas que disfrutes por el campo y que no tengas que estar pensando en demasiadas ideas. Te voy a dar dos claves. La primera, para llegar a esto se necesita repetición deliberada. ¿Qué significa? Que necesitas repetir muchas veces, pero repetir de la manera adecuada. Una buena repetición. Si tú, por ejemplo, me pasa a mí mucho con las clases, si yo le doy una clase de 25 minutos a una persona, trabajamos el movimiento, le grabo en vídeo, se ve, lo ve clarísimo, lo repetimos bien, y cuando él deja la clase, saca un cubo de bolas y se pone a practicar y no hace buenas repeticiones, ¿qué está haciendo? Está destruyendo la clase, está destruyendo esa pequeña programación que acabamos de hacer para volver a reprogramar su movimiento antiguo. Entonces, la repetición bien hecha es fundamental para la mejora. Hay un detalle curioso que te quería comentar en este episodio, y es que veo que muchos alumnos, cuando llegan a clase, después de haber dado varias clases, llegan a clase y me dicen: Óscar, no he practicado nada, llevo 2 semanas de vacaciones y no he podido tocar un palo, pero he estado pensando en todo lo que me dijiste. ¿Saben qué pasa en esa clase? Que lo hacen espectacular. ¿Por qué? Porque han estado dándole vueltas a una buena idea, han estado programando, pero no han repetido. O sea que no han tenido la oportunidad de repetir mal. Tampoco lo han repetido bien, que sería lo ideal, pero no han tenido oportunidad de repetir mal. Por lo tanto, llegan y lo hacen muy bien. Y otras veces, cuando el alumno me dice: Óscar, he estado practicando y he tirado muchas bolas, pero no me ha salido esto, no me ha salido lo otro, no me ha salido esto, no me ha salido lo otro. ¿Qué quiere decir? Que ha estado haciendo malas repeticiones. Entonces la clase y los conceptos no sirvieron de mucho. Y cuando practiques, feedback. Necesitas información. No puedes practicar sin saber lo que estás haciendo. No puedes practicar sin saber si esa repetición que estás haciendo es buena o mala. Tienes 2 formas básicas de repetir y asegurarte que lo estás haciendo bien. Tener esa información de vuelta. Una es con profesor, cuando vas a las clases. Y la otra, si estás solo, es con vídeo. Llévate tu teléfono, cómprate un pequeño trípode. Yo he comprado uno, el último que he comprado lo he comprado en Amazon por 20 y tantos euros. Te cabe en la bolsa, lo sacas, lo despliegas, lo pones y te puedes grabar el swing y asegurarte que el movimiento que quieres hacer está bien hecho. Porque hay un gran desajuste entre lo que el jugador siente y lo que el jugador realmente hace. Así que buenas repeticiones, asegúrate de que lo estás haciendo bien. Y ahora cambiamos de tema, porque vamos con uno de esos golpes que a la mayoría de los jugadores les trae por la calle de la amargura. Ya te lo dije antes, hoy
en el canal de YouTube hemos puesto en abierto el estreno sobre el Shank. Y ese estreno, me alegra mucho decírtelo, vete a verlo porque está yendo como un tiro. Ya te he dicho muchas veces que en YouTube, cuando tú publicas un vídeo, en tus estadísticas te sale sobre los últimos 10 vídeos publicados cómo va ese vídeo que acabas de publicar, ya que no saben cómo va el estreno del Shank. Primero de 10, o sea que de los últimos 10 vídeos que he publicado en el canal, que ha habido muy buenos vídeos, este va primero y con unos grandes porcentajes, unas grandes estadísticas. Así que está gustando mucho. Son 8 minutos de vídeo hablando sobre el Shank, que ahora te voy a explicar un poquito. ¿Y por qué te digo que está en abierto y no te digo que lo hemos estrenado hoy? Porque hoy 6 de julio lo hemos puesto en abierto, pero desde un mes antes ha estado solo disponible para los miembros del canal. Que si vas a YouTube y vas a mi canal y ves el vídeo, debajo ves que pone una pestañita que en lugar de suscribirte al canal, que también lo puedes hacer, pone una pestañita que te pone unirte al canal. Unirte al canal significa que te haces miembro y te da acceso a muchos vídeos exclusivos solo para miembros y te da acceso a el adelanto de los vídeos. Desde un mes antes puedes ver los estrenos. Por ejemplo, si se va a estrenar un vídeo sobre cómo mejorar el swing de golf con la acción de pies, pues ya va a estar cerrado para los miembros, disponible para los miembros, y dentro de un mes se abrirá para el resto de players. Y esta cuota es además una gran ayuda. Si te haces miembro, pues sin duda es una gran ayuda para nuestro canal, y es una cuota de 4,99 € al mes. Como te he dicho, se ha abierto una clase corta de 8 minutos con explicación y ejercicio muy fácil de entender qué es un Shank y un ejercicio que te lo cura. Un ejercicio que te corrige el Shank. Y es un recurso que incluso tienes para tú llevarlo al campo. Cuando te entra ese golpe que pegas uno, pegas dos, te entra desconfianza, puedes hacer ese mismo ejercicio en el campo. Entonces, lo primero sobre el Shank es saber por qué se produce para poder saber corregirlo. Yo, por ejemplo, como te digo en el vídeo, me puedo poner y te puedo provocar un Shank a propósito. Lo puedo hacer cuando quiera, porque sé por qué se produce. Y después, por lo tanto, como sé por qué se produce, puedo corregirlo automáticamente. Entonces ya nunca más volverá el Shank a ser una hemorragia, porque lo puedo cortar. ¿Qué es un Shank? Es una bola que sale directamente a la derecha. Por si acaso estás escuchando este episodio y no lo sabes, es una bola que sale de repente hacia la... Suena fatal y sale directamente hacia la derecha. Y es una bola que no ha golpeado en el centro de la cara del palo. Es una bola que ha golpeado con la varilla. Y normalmente, para sorpresa de muchos, es una bola que ha golpeado con la cara del palo cerrada. La gente piensa que la bola sale a la derecha y piensa que la cara del palo ha llegado abierta. Pero realmente esa bola ha salido a la derecha porque la has pegado con la varilla y la cara del palo ha llegado cerrada. Y esto es muy importante saberlo para cuando vayamos a corregirlo. Causa fundamental por la que se produce el Shank, el socket, el cañazo, y es la causa que yo veo más en la escuela cuando vienen jugadores en plan: Oscar, tengo una crisis de Shank, me salen todas las bolas a la derecha, es horrible, no puedo jugar. Lo primero que veo es que esos jugadores están mal alineados. Quieren tirar un objetivo y están alineados completamente a la derecha. Y después, a partir de aquí, como ellos quieren tirar un objetivo, están alineados a la derecha. A partir de aquí son todo compensaciones. Normalmente esas compensaciones, ¿cuáles son? Tu cuerpo es inteligente, tu cerebro es inteligente, mejor dicho. Si tú sin saberlo estás apuntando a la derecha, en ti hay algo que lo vas a ver. No estás apuntando bien. ¿Qué hace el cuerpo si tú estás apuntando muy a la derecha y quieres ir a un objetivo que está realmente más a la izquierda? Se va a empezar a girar en exceso y va a empezar a cerrar la cara del palo en exceso. Y entonces se produce el Shank. Y además es curioso, porque como tú estás a la derecha y quieres ir más a la izquierda, pero la bola con un Shank sale a la derecha, empiezas a girarte más, empiezas a cerrar más la cara del palo y empiezan a venir más y más y más sockets. Y es muy difícil salir. Por eso hay que tenerlo muy claro. Y luego el ejercicio anti-Shank, que ahora en esta grabación del episodio no te lo voy a poder mostrar, pero sí te recomiendo que vayas al vídeo completo en el canal de YouTube, que te voy a dejar en la descripción el link para que puedas ir a verlo y lo veas, porque es un ejercicio súper sencillo y tiene unos resultados muy, muy rápidos. Y una vez hemos hablado ya del Shank,
vamos a pasar con el último tema de este episodio del podcast Mucho Golf. Y nos remontamos a unas semanas atrás para hablar del US Open. Porque es un torneo que a mí me llama mucho la atención. Fue un tremendo final de torneo, de ese torneo que la gente de la USGA quiere que sea el torneo más difícil del año. Y ya hablaremos después, a ver qué te parece a ti. Pero a mí no me acaba de gustar. No lo acabo de disfrutar. De hecho, este año apenas vi, aunque anunciaban que era eso, que era Oakmont, y yo en el episodio anterior hablé mucho del campo y de cómo nos lo íbamos a encontrar. No lo vi mucho, no me entretiene ver a los jugadores sufrir, no me entretiene ver esas situaciones, me entretienen mucho más otros torneos. Después sí vi los resúmenes y vi cómo quedaron las clasificaciones para poder preparar este episodio y porque realmente me interesa, ¿no? Pero tenemos JJ Spaun, que mete un pad de 20 metros, lo primero de todo para callarme la boca. Porque desde ese territorio de 3 pads a 20 metros había jugadores esperando para ver si salían a playoff. Tenía territorio de 3 pads total a 20 metros. Ahí los porcentajes de 3 pads aumentan muchísimo y en esos greens como cristales aún más. Y tenía 2 pads para ganar, 3 pads para salir a playoff y toma ya, la enchufa. ¿Y por qué digo que me calla la boca? Digo que me calla la boca porque yo cuando hice mi pronóstico de jugadores favoritos para ganar, como este torneo es muy difícil, y viendo la lista de jugadores que lo han ganado, siempre digo que en este torneo no me espero que alguien vaya a ganar, alguien que no sea muy conocido, que no sea muy favorito, que no tenga muchos galones, vaya a ganar este torneo. Y en este caso Spaun me cayó la boca y lo ganó. Pero es que Spaun tenía hasta la fecha solo una victoria en el PGA Tour. Ha estado siempre fuera del top 20 en todos los majors. Ha sido un currante de los circuitos menores. E incluso muchas veces leyendo su historia se ha planteado dejar el golf directamente por su inconsistencia en varias ocasiones. O sea que no iba yo desencaminado cuando hablaba lo que hablaba con los favoritos y que lo improbable que era que este jugador ganara. Pero ahora de repente JJ Spaun es top 10 del ranking mundial. Muchas posibilidades de meterse en el equipo de la Ryder. Y es ganador de un Major. Otra vez, el puto golf nos pone en nuestro sitio y nos hace querer aún más este deporte por lo impredecible y las sorpresas que nos da. Y JJ Spaun fue el único jugador que acabó por debajo del par. Y es que en la última jornada empezó con 5 bogies en los 6 primeros hoyos. Parón por lluvia que le vino muy bien, porque de hecho fue el único que aguantó después el tirón. Hubo caídas que ya las comentaré después, como que me dolió mucho la caída de Adam Scott. Tenía muchas esperanzas puestas en Adam Scott, un jugador que me encanta, y quería volver a verlo ganar un Major y un US Open en Oakmont, ese torneo más difícil. Me apetecía mucho, fue una gran pena, pero JJ Spaun fue el que aguantó el tirón y el que se supo remontar después de esos 5 bogies en los 6 primeros hoyos. Un pequeño análisis sobre la tabla final, de la clasificación final. Me sorprendió mucho y otra vez pues casi que me vuelven a callar la boca. Los jugadores del Leaf. ¿Qué se dice de los jugadores del Leaf en las últimas fechas? Que juegan campos fáciles, que juegan torneos con el número de jugadores top más reducidos, no se enfrentan los mejores jugadores, que juegan torneos a 3 días, que son torneos medio festivos. Pues mira, en el top 10 del US Open más difícil de la historia, en el US Open, en el campo más complicado que se ha jugado, tenemos a Jon Rahm, a Carlos Ortiz y a Tyler Hatton en el top 10. O sea que los jugadores del Leaf, están jugando y están jugando mucho, lo cual da un impulso a ese circuito. Verlos ahí en los grandes jugando y en los circuitos regulares, en el DP World Tour, que se están viendo que muchos jugadores Leaf están jugando torneos, también se ve que están haciendo grandes resultados. O sea que hay nivel. Tenemos a Joaquim Niemann jugando siempre a un nivel espectacular. Y bueno, ahí lo quería dejar. Me vuelven a callar la boca. Y luego, otra cosa que quería destacar de la tabla final, de la tabla de resultados. Los jugadores europeos están jugando a un nivel espectacular. Jugadores europeos, ¿y por qué digo esto? Porque tenemos, como dije antes, tenemos Ryder Cup en Nueva York.
en un campo también muy complicado. La tenemos en septiembre y el equipo europeo tiene pinta de muy, muy potente. En el top 10 tenemos a Bob McIntyre, jugador escocés zurdo, que me encantó el gesto que tuvo cuando estaba sentado esperando. Era de esos jugadores que estaba esperando los 3 pads de Spawn, pero cuando vio que invocaba ese pad, lo único que pudo hacer fue aplaudir. Otros jugadores destacados que tenemos ahí en el top 10 para el equipo europeo de la Ryder Cup: Victor Hovland, resurgido después de esa crisis también con sus cambios técnicos, Tyler Hatton y Jon Rahm. O sea que tenemos pinta de super equipo europeo que se enfrentará a ese equipo de Keegan Bradley como jugador o como entrenador. Ya lo veremos. El campo. Vamos a hablar un poquito de Oakmont. En el episodio anterior, la clase número 14 del podcast, hablé mucho sobre el campo. Hablábamos de los greens, hablábamos de los rough. Y ahora no vengo a hablar de ello porque ya lo sabemos. Los greens estaban rapidísimos, los greens eran complicadísimos, los rough estaban súper altos, estaban injugables. Y las preguntas que te hago. ¿Esta es una preparación de campo justa? ¿Esto es un torneo divertido, ya sea para los jugadores, que al final los jugadores son profesionales y tienen que jugar donde les pongan, pero de cara al espectador, ¿es un torneo divertido de ver? Quiero que te hagas esas preguntas. Yo te doy mi opinión. Para mí no es justo ni divertido. Las dos cosas. Yo prefiero otra preparación, más Open británico, más Master de Augusta. ¿Y por qué no es justo ni divertido? Porque veo que muy buenos golpes tienen castigos y penalizaciones muy grandes. O sea, y muy malos golpes puedes llegar a tener suerte y salir de las posiciones. Y las reflexiones que hago son: ¿qué pasaría, por ejemplo, si esos jugadores jugaran sin público o sin marshals que les encuentran las bolas? Si juego ese campo y no hay alguien que me busque la bola, y cada vez que fallo calle la bola está enterrada medio palmo en la hierba, ¿cuántas bolas perderías? ¿Cuánto tiempo estarías jugando en ese campo? ¿Cuántos golpes acabarías haciendo? Entonces, esa es mi opinión. Es un campo que sin marshal o sin público se haría eterno, se haría muy difícil de jugar. No me parece un campo que sea justo de jugar. Entonces, es verdad que estaba para todos igual, pero no creo que sean las mejores condiciones para jugar un torneo. A mí no me gusta. Pero aún así te invito a que me hagas un comentario y te invito a que me des tu opinión, porque seguramente habrá cosas que a mí se me escapen y también es que me encanta que compartan conmigo y me den la opinión. Seguro que hay gente que le encanta y que le gusta. Y otras historias que tenemos en el US Open. Lo primero, actitudes de algunos jugadores que no me han gustado nada. Y el primero del que voy a hablar es de mi querido Rory McIlroy. Rory McIlroy, un tipo educado, un caballero, un tipo que a mí me gusta mucho y que tiene siempre declaraciones, aunque siempre tiene declaraciones, que es lo interesante. Pero en este caso tuvo un par de malos gestos que son imperdonables. Y yo los sancionaría y que no volvieran a pasar, pero sanciones gordas, no económicas que a ellos no les duelen, sino sanciones de otro tipo, de quedarse sin jugar, de que no puedan acceder a algún torneo. Y otro, por ejemplo, de Wyndham Clark, también ganador del US Open, que rompió una taquilla en el vestuario, que después pidió disculpas, pero fueron unas disculpas un poquito light, un poquito descafeinadas. Y por mucho que pidas disculpas, creo que son actitudes que hay que castigar y penalizar, porque ellos son profesionales y no se pueden permitir ese lujo. Tienen la vida bastante resuelta como para que ante unas condiciones un poquito más adversas pierdan los papeles. Que es verdad que son humanos, son personas y todos la pueden perder, pero en mi opinión merecen su castigo. Adam Scott, jugador veterano, pero jugador que sigue a un nivel de forma espectacular. Uno de los swings más bonitos que ha habido en los circuitos, uno de los pegadores de bola más potentes y más sólidos que ha habido en los circuitos, y estaba arriba en el US Open y tenía posibilidades de ganar, pero se desinfla, igual que Tommy Fleetwood en ese final del Travelers. Se desinfla, tiene un final de recorrido súper amargo, súper malo, y cae en la tabla, cae muchísimo, y a mí me da mucha pena. Veremos qué pasa en el de Open, a ver si tiene posibilidades otra vez de estar arriba, porque a mí me encantaría, que sería una historia muy bonita. No recuerdo ahora, no lo he buscado, pero no recuerdo en qué año ganó su Master de Augusta,
pero ya fue hace unos cuantos. Creo que Adam Scott debe estar en 44, 45 años. Y me gustaría que volviera a ganar un Major, sin lugar a dudas. Para acabar con el US Open, me voy a que hay que destacar siempre los jugadores que son buenos. Los jugadores que son buenos, los jugadores que van sobrados, siempre acaban estando arriba. En este caso, 3 nombres: Jon Rahm, Rory McIlroy y Scottie Scheffler. Pues jugadores que no tuvieron opciones de ganar, aunque es verdad que en el US Open siempre se dice que hay opciones de ganar hasta el final. Pero jugadores que no tuvieron opciones de ganar, al final, por su calidad y por los sobrados que van de juego y de golpes, pues acaban top 10, acaban top 15 y con una gran ronda final. Es como que ya sueltan la presión y sacan su juego más fluido y acaban arriba. Y esto suele pasar por jugadores de talla después de Jon Rahm, Rory McIlroy y Scottie Scheffler. En el próximo episodio analizaremos el The Open. Tengo ganas, es un torneo que me gusta y muchos jugadores están hablando muy bien del escenario que es Royal Portrush y veremos qué pasa. Y hasta aquí la clase de hoy. Recuerda que te puedes poner en contacto conmigo para hacer cualquier pregunta y resolver cualquier duda que te haya surgido. Finales de infarto en los últimos torneos. Otra bonita historia con Matteo Manassero. Y para mí, lo más importante de este episodio: cómo corregir el shank. Sígueme en Instagram y TikTok. Soy Oscar Garzón Golf. En Instagram tengo un canal de difusión sobre cómo corregir el slice. Se llama el Club Anti-Slice. Únete a ese canal. Suscríbete al canal de YouTube Clases de Golf Español. Y si necesitas ayuda más específica y personalizada, únete a mi asesoría de golf en línea. Y ya sin más, desde Gran Canaria, España, te deseo que hasta la próxima vez que me escuches tengas mucho golf. Mucho golf, players.